Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar de este webinar. Es un webinar que trataré de ser breve, de 25 minutos, así los libero temprano para que sigan con sus actividades. Desde ya muy agradecido por la participación de cada uno de ustedes. Bueno, webinar de Conexionado. Conexionado es la unidad de negocios dentro de CPI que maneja la marca Weimüller, la marca alemana de productos de conexionado, y también fuentes de alimentación, como vamos a ver hoy, y otros equipos, por ejemplo, para Ethernet, y demás. Hoy vamos a ver los criterios para seleccionar la fuente de alimentación adecuada. Y mi nombre es Juan Pablo Ledesma y soy el manager de productos de esta unidad. Comencemos entonces con el webinar del día de hoy. Criterios para seleccionar la fuente de alimentación. Bueno, fuentes de alimentación lineales versus fuentes switching. Esto es un poco de historia, ¿sí? Nosotros en el día a día nos encontramos con la necesidad de utilizar fuentes de alimentación y vamos a ver en esta presentación que generalmente tomamos referencia de algunos parámetros, como por ejemplo la alimentación de entrada, rango de potencia, pero a lo largo de este webinar vamos a ver que, bueno, hay algunas cuestiones más a tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo a la hora de elegir la fuente correcta para nuestra aplicación. Haciendo un poco de historia, teníamos antiguamente las fuentes de alimentación lineales, ¿sí? Em, la idea de la fuente de alimentación lineal, bueno, el corazón de... No voy a ponerme a explicar la electrónica en otro webinar que está en YouTube, eso lo pueden buscar y ahí explico un poco las diferencias a nivel electrónico para aquellos que no estudiaron sobre las fuentes de alimentación, pero la idea general es que las fuentes switching que usamos en la actualidad, que no solo en la industria, sino también para cargar un celular, o algún otro equipo, inclusive en nuestras casas, reemplazaron a las fuentes lineales que nosotros en su momento estudiamos, donde el corazón de esas fuentes, de las fuentes lineales, podemos decir que era un transformador y un transistor que trabajaba en la zona activa, ¿sí? La cuestión era, para resumir, era que en esas fuentes nosotros teníamos un valor de frecuencia fijo conocido, que era la frecuencia de la red. Entonces, a la hora de calcular el transformador, y cuando nosotros necesitábamos corrientes elevadas, bueno, esta frecuencia, que es una frecuencia baja, ¿no? De 50 Hz, hacía que en los cálculos, bueno, nosotros al calcular la inductancia, tuviésemos que poner un núcleo de ferrite grande, ¿sí? Y el número de vueltas de alambre de cobre era mayor. Eso resultaba por darnos un transformador grande, costoso, ¿sí? También caro. ¿M? Y que el transistor de alguna manera esté funcionando continuamente en la zona activa, bueno, eso le restaba cierta eficiencia a la fuente. Sí menciona las cuestiones de corrientes parásitas y otras cosas también que andan dando vuelta por ahí. Bueno, en la fuente switching, esto se resuelve básicamente trabajando en esa frecuencia, ¿sí? Haciendo que un optocoplador, digamos, trabaje en conmutación a alta frecuencia, entonces al subir el valor de la frecuencia, obtenemos un transformador más chico, ¿sí? Que está claro que está colocado en otra etapa, ¿sí? Si viésemos el diagrama en bloque, pero el resultado es una fuente mucho más liviana, ¿sí? Y mucho más eficiente también, ¿no? Entonces, hoy en día en la industria nos encontramos con la fuente switching como un estándar, un producto estandarizado, ¿sí?
a la hora de alimentar nuestros equipos, ¿sí? Nuestras aplicaciones. En Weimüller tenemos fuentes de alimentación, lógicamente, hay una gama muy amplia de fuentes de alimentación. Nosotros nos vamos a enfocar en esta presentación en las tres líneas de fuentes que más rotamos, ¿sí? Está la línea ProInsta, la línea ProEco y la línea ProTop, ¿sí? Estas tres líneas tienen similitudes, como también diferencias considerables, y a lo largo de esta presentación voy a enumerar diferentes criterios en donde voy a citar a cada una de estas fuentes como ejemplo para utilizar en nuestras aplicaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo elijo la fuente correcta? Si yo tengo tres familias de fuentes, bueno, bien. ¿Cómo elijo la fuente correcta? Bueno, primero y principal, tengo que verificar cuál va a ser la alimentación de estas fuentes, ¿sí? Está claro que en estas tres líneas nosotros tenemos modelos monofásicos, pero fíjense que en la línea ProEco y en la línea ProTop tenemos versiones trifásicas que pueden funcionar con tres fases y también con dos fases sin neutro. Los rangos de alimentación, de tensión, son para corriente alterna y también fíjense que tenemos para corriente continua, ¿sí? Este es un dato clásico que surge a la hora de buscar una fuente de alimentación, ¿sí? ¿Cómo la vamos a alimentar? Bueno, este es el primer parámetro y uno de los más comunes. El parámetro inmediato que se nos presenta es, bueno, ¿cuál es su salida? ¿Cuál es el rango de potencia de la fuente de alimentación? El rango de potencia varía en estos tres modelos, ¿sí? Cada uno de estos modelos está pensado para cubrir con la mayoría de los segmentos de la industria, pero bueno, hay algunas características propias, por ejemplo, de la ProInsta, en donde encontramos fuentes con salida de 5 volt, ¿sí? Y quizás mayor variedad o de corrientes entre 0,7 y 4 amperes que en las otras familias, ¿sí? Pero en líneas generales, en el mercado nosotros vamos a encontrar fuentes que nos entregan, o sea, el estándar son 24 volt de continua, y después tenemos 12 volt, 5 volt, 48 volt, por ejemplo, para comunicaciones, tanto en modelos monofásicos, como vimos antes, o modelos trifásicos, ¿sí? Quizás ahí en los que son fuentes de alimentación trifásica tenemos rangos de potencia menor de salida, pero está todo el espectro de potencias cubiertos, ¿sí? Conexión en paralelo. Bueno, en lo que respecta a conexión en paralelo, bueno, para aquellos que están haciendo el webinar, quizás son de otros países. Ahí puse el ejemplo de los mellizos. Estos fueron unos exjugadores y técnicos de Boca. Yo soy de River, pero me traen buenos recuerdos. La idea de la conexión en paralelo es para cuando nosotros necesitamos mayor potencia, ¿sí? Y eh, los modelos estándares de mercado, bueno, no lo pueden cubrir, ¿sí? Necesitamos valores de corriente superiores a los nominales que podemos encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos dos fuentes en paralelo, ¿sí? ¿Qué es lo importante a la hora de colocar dos fuentes en paralelo? Bueno, que las fuentes tengan las mismas características técnicas, ¿sí? Preferentemente que sean del mismo modelo. Eso sería lo ideal. No mezclar fuentes que tengan Power Boost, que ahora lo vamos a ver, con una que no lo tiene y demás, para no generar ningún tipo de conflicto, ¿sí? También tenemos que intentar que las líneas de conexionado tengan la misma longitud y sección, ¿sí? Fíjense cómo abajo a la izquierda se ve cuál sería el diagrama correcto de conexión, ¿tá? Y tenemos que evitar la conexión guirnalda que se ve en el medio de la pantalla abajo.
Obviamente tenemos que regular las tensiones de salida de las fuentes. Para hacer esto, lo que se hace de manera correcta es unir los negativos de la fuente y entre positivos medir una diferencia de tensión que sea menor a 50 milivolts. Entonces, por ejemplo, si yo conecto en paralelo dos fuentes que entregan 24 volt, 40 amperes, voy a obtener una potencia total de 24 volt, 80 amperes, ¿no? Esa sería la idea de la conexión en paralelo, que no implica redundancia. Ahora más adelante lo vamos a ver, pero una conexión en paralelo no es una conexión redundante. Lo aclaro porque he visto algunas hojas técnicas de fuentes de la competencia en donde se habla de la conexión en paralelo como redundante en modelos de fuentes que no tienen esa prestación, ¿sí? Pero lo aclaramos más adelante. La idea del paralelo entonces es obtener valores de corriente mayores a los que se consiguen en el estándar del mercado. Power boost o potencia extra es una característica de la fuente, como por ejemplo las fuentes Protop, ¿sí? Que tienen la particularidad de que pueden entregar, ¿sí?, un extra de potencia, ¿sí?, de corriente, en un periodo de tiempo muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, pueden entregar hasta un 600% de su capacidad nominal en 12 milisegundos o un 150% en 5 segundos, y en el caso de la Protop, un 130% de manera permanente, ¿tá? Esto es ideal para aquellas aplicaciones en donde existen corrientes de arranque que son muy altas, ¿sí? Quizás es un pico, un arranque de un motor, ¿sí? Entonces necesitamos que la fuente soporte con tranquilidad ese pico de arranque, ¿sí? Y no nos genere un problema. Eh, Algo que acabo de recordar es que en la conexión en paralelo, nosotros podemos conectar las tres familias de fuentes que yo estoy presentando en paralelo sin la necesidad de utilizar diodos, ¿sí? Eso ya es una conexión en paralelo que la fuente lo permite, ¿sí? Después sabemos que para lograr una redundancia tenemos que agregar los diodos o el caso particular de la Protop que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el Power Boost se destaca en la fuente Protop como esta capacidad de poder entregar un extra, ¿sí?, en un periodo muy corto de tiempo. Otra característica importante de las fuentes de alimentación es el diseño, ¿sí? Si nosotros nos dedicamos al segmento de la industria civil, bueno, lo ideal es el formato estándar, ¿no?, de este segmento, que es el formato DIN, ¿sí? Fíjense la compatibilidad que hay del diseño con el disyuntor. Ahí, si se observa el tablero, el disyuntor y el temporizador también son formato DIN. Entonces se estila en este segmento este tipo de productos, ¿sí? También a la hora de pensar en ahorrar espacio en el RealDIN, nosotros tenemos modelos de fuentes muy angostos, ¿sí? Por ejemplo, la Proinsta, que ustedes pueden ver a la izquierda, nos entrega 24 volts, 0,7 amperes y tiene una anchura, correctamente dicho, de 22,5 milímetros, ¿sí? La Proeco, que es una fuente de muy alta rotación, nos entrega 24 volt 3 amperes en 34 milímetros, ¿sí?, siendo una de las fuentes que más rotamos. Y la novedad de la Protop es que tanto para 3 amperes o 5 amperes en 24 volt podemos tener una fuente angosta, ¿sí?, corrijo, ahí son 34 milímetros, ¿sí? 34 milímetros. El gráfico que se ve a la derecha se puede generar gracias al Weissmuller Configurator. Es un software de diseño que tiene Weissmuller, donde uno puede ir agregando los productos
y generar las vistas para ver el dimensionamiento en el riel y demás. Otro punto importante es el tipo de conexión, ¿sí? El tipo de conexión nos puede garantizar la conexión en sí misma, ¿sí? Y además la velocidad con la que uno puede conectar la fuente, que en algún caso es crítico también, ¿sí? Estos, estos puntos que nosotros estamos viendo son consultas que yo recibo continuamente para seleccionar fuentes de alimentación. Comenté que los básicos o los puntos que generalmente uno dimensiona tienen que ver con la alimentación y con la salida, pero les comento que generalmente me consultan por todos estos puntos que yo estoy mencionando, ¿sí? Entonces, a la hora de conectar, la promista tiene una bornera push-in. La idea de la bornera push-in es entrar directamente con un terminal, eso queda fijo, queda agarrado. Este tipo de conexión es muy utilizada por fabricantes de máquinas, ¿sí? Obviamente por la situación de vibraciones. En el caso de la Proeco, tenemos el estándar, el clásico de la bornera con tornillo. Y en el caso de la ProTop, tenemos la bornera push-in, que además es extraíble. Esta es una gran ventaja también a la hora de hacer mantenimiento y demás. Mantenimiento o monitoreo remoto, monitoreo remoto, digamos. Este es otro punto importante. La fuente Proeco, por ejemplo, tiene un LED que nos indica cuál es el estado de la salida. ¿Sí? Es un LED que, si la salida está ok, se pone de color verde, como la mayoría de las fuentes. Si el consumo, si su salida supera el 90% de su valor nominal, ese LED se pone amarillo, y si la salida está en corto, el LED se pone en rojo. Entonces, está claro que uno, a la hora de hacer mantenimiento, ya puede desde lejos, sin hacer alguna medición, observar el estado del LED. Entonces, si uno observa que está de color amarillo o de color rojo, bueno, es señal de que algo está sucediendo en ese circuito y nosotros tenemos que revisarlo, ¿sí? Esto nos facilita mucho la tarea de mantenimiento. Destaco que las tres familias de fuentes soportan los cortocircuitos, ¿sí? La respuesta ante un cortocircuito es inmediata, digamos, la salida se pone en 0 volt, y el restablecimiento es automático apenas uno quita el cortocircuito. Bueno, la fuente se restablece de manera automática. En el caso de fuentes más avanzadas, como son la familia ProTop, tenemos la posibilidad de conectarles un módulo de comunicación, ¿sí? Estos módulos hoy en día están disponibles con los protocolos IO-Link y CANopen. Pronto tendremos novedades de otros protocolos. Esto nos permite acceder a la fuente de manera remota para poder ver cuáles son los valores de tensión de salida y corriente, e inclusive parametrizar de manera remota, ¿sí? Poder regular ese valor de tensión que está entregando la fuente. También en la imagen que vemos a la derecha, observamos que nos muestra el valor de temperatura, ¿sí? Temperatura que está dentro del tablero en ese momento, estados de la comunicación y demás. Eficiencia. Es importante que las fuentes sean eficientes, pensando en que una fuente eficiente, eso se traduce, digamos, en el ahorro de costos de kilowatt hora en la factura de la luz. Así que este es un parámetro muy importante, ¿sí? Donde el valor de eficiencia, este porcentaje, tiene que estar en estos valores que se indican en la pantalla, ¿sí?
en donde observamos que la Provista y la Protop son las fuentes más eficientes que tiene Weissmuller en este momento. Es un nivel de eficiencia muy alto, ¿sí? Créanme que es muy alto, y el valor de la Prodeco es de 87%. Este es un valor muy importante también pensando en una instalación con una cantidad importante de fuentes por todos lados y que tenemos que economizar en el gasto de la energía. La aislación entre la entrada y la salida. Bueno, otro parámetro también a tener en cuenta, porque cableados específicos requieren que los equipos tengan una excelente aislación para no trasladar algunos eventos eléctricos que se pueden dar, ¿sí? Y que puedan dañar a otros equipos de la red, aguas abajo de la fuente o viceversa, digamos. Entonces es importante que la fuente tenga un alto nivel de aislación, ¿sí? A la hora de comprar fuentes, eh, es un dato que no se tiene en cuenta generalmente y que eh, si estas fuentes van a parar a tableros expuestos a un montón de situaciones, desde rayos, descargas eléctricas o cableados problemáticos cercanos a circuitos de media tensión y qué sé yo. Bueno, son valores que hay que tener en cuenta para proteger todo lo demás que esta fuente alimenta, ¿sí? Es una manera más de sumar para la protección de los demás circuitos que nosotros tenemos involucrados a la fuente. El tiempo promedio entre fallas. El tiempo promedio entre fallas, ustedes lo conocen, lo ven en las hojas técnicas, expresado en horas, ¿sí? Esto no tiene correlatividad directa con horas, pero en el caso de las fuentes de alimentación y otros productos, se expresa en horas, ¿sí? El tiempo promedio entre fallas es un cálculo resultante de la suma, como se ve ahí, del tiempo promedio para fallar y el tiempo promedio de la reparación, ¿sí? Desde ya que este valor, cuanto más alto mejor, y es un valor que nos indica directamente, nos habla de la calidad de la fuente, ¿ah? Entonces, como dije antes, para las fuentes de alimentación lo vamos a encontrar expresado en horas, en otros productos se expresa de otra manera, depende de para qué es el producto, no es lo mismo el MTBF en fuentes que en productos de, por ejemplo, seguridad en máquinas, está expresado de manera diferente, pero bueno, hablando del caso de las fuentes, es un valor que se calcula mediante ensayos, ¿sí? Ahí doy detalle de los ensayos que se aplican a las fuentes de alimentación. Puntualmente, en el caso de las fuentes de Weissmuller, se usa un ensayo que sigue una normativa de la marca Siemens, ¿sí? En donde se testea la fuente, cada componente y demás, en situaciones de exigencia extremo, ¿sí? Pero es un valor muy interesante que, por ejemplo, yo ahí hago un cálculo en donde este valor nos permite hacer una estimación en relación a la compra de una cierta cantidad de fuentes que necesitamos y cuál sería el número de fuentes que nosotros necesitaríamos para tener en el armario de repuesto, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un cálculo muy sencillo, ¿sí? Obviamente se puede profundizar mucho más, pero esto ya nos da un parámetro muy interesante. Por ejemplo, si una planta tiene 100 fuentes de alimentación en funcionamiento, ¿sí? Fíjense, 100 por 8.760, que son las horas que tiene un año, dividido el MTBF de la fuente, me da un cociente de 1.7. Esto significa las fallas en un año. Este valor estimativo, basado en ensayos y demás,
me da que yo necesitaría tener, por lo menos en el armario, 2 fuentes de alimentación, ¿sí? Por cada 100 fuentes que yo tengo en planta. Estamos hablando de las mismas fuentes, mismo modelo, etc. Bueno, es muy interesante para tener en cuenta a la hora de hacer una inversión en fuentes de alimentación. Chequear en la hoja técnica cuál es el MTBF de la fuente. ¿Sí? Es un valor que nos puede indicar y nos puede ayudar a hacer una buena elección. Derivación térmica. Otra cuestión a tener en cuenta en situaciones críticas de temperatura también, ¿no? Uno piensa la fuente instalada en una situación normal, temperatura ambiente, pero generalmente sabemos que en los tableros, dentro de las fábricas, o qué sé yo, pienso en un gabinete fotovoltaico y demás, bueno, hay situaciones de temperatura extrema. Acá vemos la respuesta de las 3 fuentes, ¿sí? Que es una muy buena respuesta. Inclusive en el gráfico de la derecha de la ProTop ya tomo como nominal ese 130% que puede entregar de manera permanente. Eh, y la respuesta es muy buena hasta los 55 grados, ¿sí? Y es un valor que está expresado en las hojas técnicas, no solo para altas temperaturas, sino también en situaciones de temperaturas negativas, como puede ser alguna cámara de refrigeración y demás. Otro parámetro muy interesante para tener en cuenta. Lógicamente las certificaciones, bueno, las fuentes, las 3 familias de fuentes tienen muchísimas certificaciones que garantizan la calidad de cada una y las respaldan en el uso de diferentes sectores de la industria o sectores específicos, ¿sí? Por ejemplo, que la fuente provista sea clase 2 de seguridad eléctrica, significa que es una fuente totalmente aislada, que no necesita puesta a tierra, que es una fuente que se puede colocar, por ejemplo, en un equipo de medicina o un equipo que va a ser operado por personal no calificado y que de alguna manera esta fuente no representa un riesgo para esas personas. Eh, Clase 2 son las fuentes cargadoras de nuestras notebooks. Tienen que ser clase 2 porque es una certificación que exige seguridad eléctrica, digamos. Entonces, es una certificación muy interesante, como también podemos ver que es clase 1 división 2 para áreas clasificadas. La Proeco tiene sus clasificaciones también, sus certificaciones, la ProTop. Bueno, hay un montón de certificaciones. Otro día podemos entrar en detalle en cada una de esas, o si ustedes necesitan una certificación específica, me consultan. Para ir terminando, y no tomarme más de los 25 minutos, quiero ver un poquito lo que significa la alimentación redundante, ¿sí? Que aclaré al principio que la conexión en paralelo no es una conexión redundante. ¿Para qué quiero un sistema redundante, digamos? Porque quiero mantener un proceso en funcionamiento, ¿sí? Entonces necesito que si una de las fuentes de alimentación presenta algún tipo de inconveniente, bueno, otra fuente de respaldo pueda seguir adelante con la alimentación de este proceso. Esto me permite obviamente evitar pérdida de tiempo y dinero y en algunos casos donde hay cuestiones de seguridad vinculadas, ¿sí? Seguridad del proceso, yo necesito mantener energizado cierto circuito para proteger al empleado o la persona que esté relacionada a ese circuito. Entonces, en el caso de la fuente ProTop, en el caso de las fuentes ProInsta y ProEco, para lograr un sistema redundante, debo conectarlas mediante un módulo de diodos, ¿sí? Un módulo de diodos o un módulo de redundancia. En ese caso, las fuentes van a estar aisladas entre sí, llamémosle, si bien están conectadas de alguna manera en paralelo, pero tienen un diodo
que hace que cualquier problema que exista en una de las fuentes no pase a la otra. Bueno, en el caso de la ProTop en la etapa de salida, como se ve ahí en el gráfico, a ver si puedo mostrar acá, puntero láser, como se ve acá, la ProTop a la salida tiene un MOSFET, ¿sí? Entonces yo puedo colocar dos fuentes ProTop en paralelo, que en el caso de que alguna de las dos, ¿sí?, presente algún problema y me ponga en corto la salida, este MOSFET me va a abrir el circuito, acá como se ve, va a abrir el circuito y no me va a trasladar el cortocircuito a la otra fuente, ¿sí? Entonces, como se ve acá claramente, tengo una ProTop en corto, bueno, no se cae la conexión de las demás fuentes porque la ProTop mismo se aisló mediante este MOSFET que tiene a la salida. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que obviamente me estoy ahorrando un componente, que es el módulo de diodos y un módulo de redundante, que no solo tiene un costo, sino que también me ocupa espacio en el riel, ¿sí? Obviamente menos cableado y menor tiempo de montaje. Menor esfuerzo en el ajuste, porque cuando nosotros colocamos un módulo de diodos, tenemos una caída en ese diodo, obviamente de 0,7 volt, entonces nosotros tenemos que regular las fuentes teniendo en cuenta esa caída de tensión, y menor pérdida de potencia, porque en el diodo tengo una pérdida de potencia, y en este caso, al utilizar un MOSFET no. Así que es una fuente muy interesante para tener en cuenta a la hora de armar algún circuito redundante. Acá podemos ver, para resumir, que todos estos puntos críticos que pudimos listar hoy son importantes y tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar una fuente de alimentación para que sea la fuente más adecuada a utilizar en nuestro circuito. Todos estos puntos que vimos son puntos muy importantes, ¿sí? La alimentación de entrada, rango de potencia, el diseño, tipos de conexión, monitoreo, el power boost, la eficiencia, la aislación. El MTBF es un dato que ustedes a partir de ahora ya pueden empezar a ver en las hojas técnicas, aquel que no lo verifica. La derivación térmica, certificaciones, conexión en paralelo y redundancia. Todos estos puntos, hacerlos conscientes en el momento de la elección de la fuente y que se pueda, nos pueden ayudar a economizar nuestro proyecto a largo plazo, obviamente, para poder tener la mejor fuente de alimentación según la aplicación. Así que si tienen alguna pregunta, no me quiero pasar de los 25 minutos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Si no, tienen mi correo. Acá les comparto mi correo. Muchas gracias por la atención y por la participación. Ahí está mi correo. Me pueden enviar las consultas, no hay ningún tipo de problema. Aquel que quiera bajar el software de configuración de Weimüller, es un software libre. Les puedo pasar el link, está en la página de Weimüller. Es un software libre, pueden agregar otros productos que no sean de Weimüller. Es un programa muy interesante, ¿sí? Y el próximo webinar será el mes que viene, sobre el sistema de identificación de Weimüller, sobre la impresora de Weimüller y la capacidad que tiene para identificar la mayoría de los componentes de un tablero, todo con la misma máquina. Bueno, les agradezco mucho la participación y nos mantenemos en contacto.